ahí lo dejamos. Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie de estudios que hemos estado tocando y nos vamos a ir allí. ¿A dónde? A Primera de Pedro, correcto. Vamos a Primera de Pedro y vamos a seguir perseverando en esta gran enseñanza que nuestro hermano Pedro nos deja a la iglesia. Vamos a leer el pasaje que nos ocupa en esta mañana, que está muy relacionado con lo que vimos en la última ocasión. Y leemos en Primera de Pedro, capítulo 4, estamos terminando ya la epístola, parándonos en algunos pasajes, desgranándonos, meditando sobre ellos. Y estamos hablando en general del deber del cristiano en un mundo hostil, en un mundo que le da la espalda, que busca su caída, que lo agota, que lo descarga, pero es un creyente que tiene que perseverar en medio de la prueba. Y leíamos el versículo 7 y decíamos allí, mas el fin de todas las cosas, ¿recordáis? Se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, dice el texto, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un texto que ya hemos empezado a estudiar, que nos parábamos en esa primera expresión, más el fin de todas las cosas, ¿recordáis? Y hablamos acerca de esos últimos tiempos, de estar preparados, de estar con nuestras lámparas encendidas, de estar preparados para ese encuentro con el Señor, ese momento que hemos leído en Tesalonicenses, donde el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, resucitará a los muertos y nos llevará a su presencia para estar con Él por toda una eternidad. Pero antes de examinar este texto, vamos a buscar en nuestras Biblias, allí en casa donde estáis, vamos a ir al capítulo 14 de Lucas. Vamos a ir allí a Lucas. Lucas 14, Lucas capítulo 14, versículo 26 en adelante. Hay un texto que nos habla acerca de lo que cuesta seguir a Jesucristo. Dice, grandes multitudes iban con él. Al principio, con el Señor Jesús, iban muchas multitudes. Pero ¿sabéis cómo acabó el Señor Jesús? Solo. Acabó solo. Sin nadie sola. Solamente su madre, algunas mujeres piadosas y nuestro hermano Juan. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo a todos estos que le seguían, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, dice, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No vamos a entrar en profundidad en este texto, pero nadie que quiera convertirse en seguidor de Jesucristo debe de hacerlo sin calcular el costo. Hay un costo, hermanos. Hay un precio que pagar.
por seguir a Jesucristo. Y el precio tenemos que estar dispuestos a asumirlo. Y es aparente y es clarificador este pasaje, porque nos habla acerca de lo que cuesta seguir a Cristo. Y la demanda no es poca, ¿vale? Padre, madre, mujer, hijos y aún su propia vida. Y si no se hace esto, ¿qué dice el texto? No puede ser mi discípulo. Ser un cristiano auténtico demanda una disposición a pagar un precio, a renunciar a cosas. Y hay un mal que azota a la iglesia hoy en día al no querer aceptar, pagar este precio, al no querer asumir el costo del discipulado. Hay un libro que me recomendó David Bea hace tiempo y lo leí, El costo del discipulado. Es un libro para leerlo. Si alguien lo quiere, me lo puede escribir y le doy la editorial y el autor. Necesitamos alentar a la gente a calcular el costo, a medir el precio, a considerar lo que Jesús pide, nos pide a cada uno de nosotros. Si no estamos dispuestos, es evidente que la palabra de Dios es muy clara. No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, dice, y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay muchas parábolas. Manolo hace unos domingos enseñó acerca de ese tesoro escondido, de ese tesoro en el campo, de esa parábola de esa perla, ¿la recordáis? ¿Y qué hace al que la encuentra, ese tesoro, esa perla? ¿Qué hace? Vende todo. ¿Por qué? Por conseguir esa perla de gran precio. Y cuando nos encontramos con Jesús, pues Dios nos está pidiendo lo mismo. Hay un precio que pagar. Hay un costo del discipulado. Hay un negarse a uno mismo y tomar la cruz y seguir al Señor. En obediencia, en sumisión, aceptando sus verdades, aceptando su palabra. ¿Recordáis esa escena, esa parábola donde llega ese joven rico y se presenta delante de Jesús y Jesús le dice que tomara todo lo que tenía y que lo vendiera, que se lo diera a los pobres y que lo siguiera? ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue triste, porque no estaba dispuesto a aceptar el costo. Jesús le dijo a muchas personas que dejaran todo y que lo siguieran a toda costa. De hecho, así lo hizo con sus discípulos. Cuando se presenta con sus discípulos, dice, dejen sus redes y síganme. Os voy a hacer pescadores ¿de qué? De hombres, ya no de peces. Dejen su estilo de vida, dejen de mezclarse con el mundo, dejen de hacer las cosas que hace el mundo y síganme. Los asuntos de su vida los dejan a un lado, no los dejan aparte, los desechan y me siguen. El camino del discípulo puede ser costoso, pero fijaros lo que voy a decir, pero el camino del discípulo no es difícil. Y la palabra del Señor así lo enseña. Hay un precio que pagar, pero si lo hacemos como el Señor lo demanda, si atendemos a las demandas de nuestro Señor, no es difícil. Jesús dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y fijaros lo que dice después. Porque mi yugo es, ¿cómo es? Fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Hay una contradicción aquí? Ninguna contradicción. Si realmente apostamos, si realmente tomamos la firme decisión de dejarlo todo y seguir al Señor, ¿cómo será nuestro yugo? Fácil, dice el texto. Y mi carga será ligera. El precio real, el costo, es no tomar la decisión de pagar el precio por el discipulado. Hay un texto en Proverbios 13:15 que dice así, el camino de los transgresores es duro. Y esa es la verdad. El camino de aquellos que deciden no seguir al Señor es duro. Pero ¿cómo es el camino de aquellos que deciden seguir a Cristo? Fácil. ¿Os dais cuenta? Si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, parece duro, ¿no? De rechazar a toda mi familia, rechazar todo, incluso mi propia vida. Si no haces esto, no puedes ser mi discípulo. Señor, ¿por qué me pides tantas cosas? Pero cuando uno entiende lo que Dios está pidiendo, cuando uno acepta esa realidad, ese discipulado, ese costo, ese renunciar a tu vida, a lo que tú deseas y quieres para con este mundo, te das cuenta que lo realmente trágico es rechazar la justicia, rechazar la salvación, rechazar ser el discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque esto te lleva a una vida de culpabilidad, una vida donde no tienes respuesta a todas tus necesidades.
Hay gente que no tiene respuesta a la muerte, hay gente que sí, que, bueno, como soy tan joven no quiero pensar en la muerte, pero llegará el momento en el que te enfrentes a la muerte, cuando llegue la enfermedad, cuando llegue la vejez, cuando te des cuenta de que tu vida se acaba y que no tienes esperanza, no tienes respuesta a esas grandes preguntas. Una vida sin esperanza, una vida de problemas interminables, es imposible de resolver en muchas ocasiones, pero incluso la muerte tiene respuesta. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Jesús vino a dar respuesta a qué? A la muerte. Es la respuesta. A dar respuesta a esa eternidad separado de Dios. Y aunque el costo del discipulado es elevado y requiere un esfuerzo y requiere una dedicación, es pequeño cuando lo comparamos con ¿qué? Con esa otra vida que vive la gente, con el precio de rehusar a convertirse en seguidor de Cristo. Seguir a Jesucristo, por lo tanto, podemos decir que es costoso, que tiene un precio. ¿Pero cómo es? Es fácil, dice el texto. Ligera es mi carga. Y esta es la maravillosa paradoja del discipulado. Seguir al Señor, pagar el precio, pero cuando lo haces, ¿a quién tienes a tu lado? Tienes el maravilloso poder que emana de ese Espíritu Santo obrando en tu interior, fortaleciéndote aún en medio de la dificultad, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la pobreza, aún en medio de la pérdida, levantándote y fortaleciéndote en medio de tus debilidades. Somos llamados a seguir a Cristo, hermanos. Somos llamados a ser sus discípulos. Somos llamados a obedecer sus mandatos. Y en la palabra de Dios se nos da instrucciones exactas, precisas, de cómo obtenemos el poder capacitador para llevar a cabo esta obra. ¿Y sabéis cuál es el resultado de toda esta, de asumir este discipulado, esta renuncia? ¿Qué es lo que trae el Señor a nuestro corazón? ¿Qué trae pena? ¿Trae cansancio? No. ¿Sabéis lo que trae? Gozo. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido en su palabra que su yugo es fácil y su carga es ligera. Y entonces podemos hablar del costo del discipulado, pero también podemos hablar de la facilidad del discipulado, hermano. Podemos hablar de la gracia que Dios ha derramado a través del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Y hoy en día el cristianismo contemporáneo suele pensar que la vida es muy compleja. No es tan sencillo, Ismael, lo que estás diciendo. La vida es complicada, tienes muchas responsabilidades, tienes un trabajo, una familia, tienes que lidiar con muchas cosas y el mundo es muy complejo y la solución a los problemas no son tan fáciles como estás diciendo. Pero esto no es el caso, ¿eh? El Señor lo dice muy claro y el Señor no miente. Y cuando el Señor dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, ¿está mintiendo o no? ¿Está diciendo que esto es complicado, es difícil? No. No hace falta ser un hombre y una mujer preparado, estudioso, un teólogo para entender las grandes verdades encerradas en la palabra de Dios. De hecho, los más corrientes, los más comunes, el pueblo llano, aquellos que escucharon a Jesús andando por las calles, entendieron el mensaje del Evangelio. Y la gran élite, los fariseos, aquellos que eran los estudiosos, ¿qué hicieron? Rechazaron ese mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque en realidad la vida cristiana es una vida sencilla de vivir. No es complicada. Los fundamentos no son complejos, son simples, son directos, son fáciles de entender. Y en este pasaje que nos ocupa en esta mañana, en este texto que el Señor nos ha traído, se nos enseña de manera muy clara los elementos básicos, sencillos, fundamentales para vivir una vida cristiana que agrade a Dios. Y leemos de nuevo y dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Por qué? Porque tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Con un propósito que podremos subrayar, para que en todo lo que hagamos en la iglesia, para que en todo lo que digamos, para que en todo lo que hagamos, no sea para nuestro beneficio, nuestro orgullo, nuestro ego, para que en todo Dios sea glorificado, hermano.
¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Él le pertenecen la gloria y el poder. Este es el discipulado, la facilidad del discipulado, el yugo fácil, la carga ligera, hecha así por la provisión de Jesucristo en su Espíritu Santo morando en cada creyente. ¿Y cómo se hace esto? Es revelado, es transmitido a la iglesia. ¿Cómo? Pues a través de la palabra, hermano. En ella encontramos los consejos. Pero antes, ante todo, una de las manifestaciones más preciosas en la naturaleza, una de las cosas más increíbles que ocurre en el corazón del ser humano es cuando recibe el Espíritu Santo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando llega ese momento donde entendemos a Jesucristo, entendemos su obra, entendemos que Él ha muerto por nuestros pecados, brota en nuestro interior un deseo de hacer lo que Dios quiere que haga. Hay una transformación. El Espíritu Santo hace habitación dentro del creyente. Y ya no somos los mismos. Ya ha ocurrido el nuevo nacimiento. Somos hechura nueva. Nacemos de nuevo. Y nuestra perspectiva de la vida debe de cambiar. Y hay un deseo y un anhelo por ser lo que Dios quiere que seamos. Pero muchas veces no es fácil. Este deseo, este anhelo de ser lo que Dios quiere que seamos. Y este relato de esa lucha interna, hay un pasaje que no debemos de olvidar nunca y que tenemos que ser conscientes de él hasta que estemos en la presencia de Dios. Y se encuentra en Romanos capítulo 7. A partir del versículo 7 hay un texto ahí que habla acerca de ese pecado que mora en mí, de esa lucha que vamos a tener que librar todos y cada uno de aquellos que hemos sido redimidos. Y Pablo en este texto ve el pecado como algo que él no quiere hacer o algo que él hace cuando no debe hacerlo. Y hay una batalla, hay una lucha interna entre la ley del pecado y la ley de Dios. De manera, dice el versículo 17, por ejemplo, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, versículo 18, no mora el bien. Pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y aquí hay una contradicción, hay una lucha, hay una batalla. Es alimentar. Yo recuerdo cuando mi padre enseñaba, nos mostraba los dos perros que tienes que alimentar, no sé, un perro negro y un perro blanco. Entonces, o alimentas a uno y es más fuerte y puede vencer al otro, o alimentas al otro y vence al otro. Y esta batalla, este deseo de servir al Señor, es lo que vamos a tener que experimentar el resto de nuestra vida, hermanos. Aquí hemos leído unos principios preciosos, muy sencillos en Primera de Pedro, pero la realidad es esta que se nos muestra en Romanos. La carne interna que se aferra a nuestra naturaleza caída y que hace que hagamos cosas que no están bien. Y sabemos que tenemos que hacer cosas y no las hacemos. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna, hay un deseo de agradar a nuestra carne, a nuestro yo, pero también encontramos en nuestro interior que hay un deseo de agradar a Dios, porque hemos nacido de nuevo. Y dentro de cada creyente hay un deseo de hacer lo correcto. Amén. Esto estamos de acuerdo. Hay un anhelo por hacer lo correcto, un anhelo por lo que es lo mejor. Podríamos resumirlo de esta manera. Los creyentes, debido a su naturaleza nueva, y os leo textualmente, odian el pecado y aman la justicia. Es así. Odiamos el pecado y amamos la justicia. Pero esto no siempre ocurre en nuestras vidas. Queremos hacer lo que es correcto. ¿Pero es esto suficiente? Os pregunto en esta mañana. ¿Es suficiente? ¿El deseo es suficiente? No, no es suficiente. Es un anhelo, pero no es suficiente para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Les voy a poner unos ejemplos. Imagináis a un niño pequeño, ¿vale? Que su sueño es ser como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. ¿Y entonces qué él hace? Pues él sale, cada día que viene del colegio, sale a su patio y empieza a jugar con la pelota y empieza a dar pataditas y empieza a practicar con el balón. Y tiene en su cuarto pues un montón de póster y ve todos los partidos y es su ídolo a seguir. ¿Es suficiente esto, el desear y anhelar ser como
ese ídolo? ¿O es aquel niño que tiene un tío que es médico? ¿Vale? Y su tío, que es médico, que es un médico famoso y reconocido, que ha curado a cientos de personas, que incluso ha logrado pues, algún tratamiento exitoso, pues este pequeño está idolatrando a su tío, ¿vale? Y su tío, cuando llega a casa allí o de visita, le deja un estetoscopio, le deja un bisturí que ya no corta, le deja las herramientas que él ya no usa, que están en desuso, y el niño juega, juguetea con ella y quiere y desea ser como su tío al que idolatra. Se coloca esto en el cuello y se pone a jugar con su hermana y a tomarle las pulsaciones, etcétera, etcétera. O quizás ese niño que tiene un familiar, un hermano, un tío, el que sea, que es un músico famoso, que toca el violonchelo, por ejemplo, y que es un famoso concertista. Y entonces él ha recibido de su tío un cello que ya él no usa y que en casa toca o intenta tocar haciendo ruidos que chirrían en la cabeza y en la mente, para desgracia de sus padres. Bueno, son varios ejemplos. ¿Es suficiente el deseo en estos niños? ¿Es suficiente para llegar a ser como estos personajes a los cuales ellos idolatran? ¿O tiene que comenzar un trabajo? ¿O tiene que comenzar una preparación? ¿O tiene que esforzarse ese niño en buscar una vida centrada, disciplinada en conseguir ser como estos que idolatran? ¿Sabéis? Esto requiere invertir tiempo, requiere invertir energía, requiere un cimiento de hábitos, de respuestas, de fortaleza, de tiempo, inclusive de ejercitar tu memoria y tu mente para conseguir ser lo que son estos personajes a los cuales idolatran. ¿Qué tendrá que hacer ese pequeño que quiere ser médico? Pues en primer lugar esforzarse y dedicarle horas y horas y horas ¿a qué? Al estudio y a la preparación de materia. ¿Para qué? Para poder desempeñar. ¿Qué tendrá que hacer el niño que quiere ser futbolista? Pues en primer lugar disciplinarse físicamente, mentalmente. Y no solamente física y mentalmente, sino también incluso estudiar la técnica para jugar, para saber posicionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué decir de ese niño que quiere ser músico? ¿Cuánto esfuerzo y dedicación? ¿Cuántas horas requiere llegar a ser un famoso concertista? El quererlo, el desearlo, hermano, no es suficiente. Hay muchos creyentes que desean ser grandes predicadores. Hay muchos creyentes que desean ser grandes adoradores, misioneros, personas reconocidas, personas usadas por Dios. ¿Pero qué requiere esto? Requiere un esfuerzo. ¿Os podéis imaginar en la final de la Copa del Mundo ese niño que ha crecido, que está en el equipo y tiene un libre directo, ¿vale? Un poco esquinado y la portería y tiene que meter el gol para ganar la final de la Copa? ¿Creéis que por desear querer meter el balón es suficiente? No. Hay unos años de preparación, hay unos años de golpeo, de golpear muchas veces la pelota e ir y desviarse hasta que logra el toque exacto, hasta que sabe cómo tiene que girar y posicionar su cuerpo para meter la pelota por el único lugar donde el ¿qué? Donde el portero no llega. ¿O pensáis que ese momento, cuando se abre la ópera de Milán y ese niño que ha progresado y que comienza a ejecutarse ese gran concierto con la crítica más impresionante a la que una persona se puede enfrentar, que es una crítica de una gran ópera? ¿Creéis que solo el deseo de tocar es suficiente para agradar a aquellos que van a escuchar ese concierto de violonchelo? No, no es suficiente. Pero aún más voy allí. ¿Creéis que es suficiente solamente el deseo para que cuando esté en urgencias de un gran hospital y entre una persona que se está muriendo, es suficiente el deseo para saber, en base a los síntomas, en base a lo que estás viendo con esa persona que está tumbada en una camilla, que necesita de cada segundo de tus acciones para salvar su vida? ¿Es suficiente el deseo? No. ¿Qué hay detrás? Detrás hay muchas horas de esfuerzo, muchas horas de dedicación para salvar a alguien que está al borde de la muerte y que usted es la persona que Dios ha puesto en ese lugar para salvar a ese paciente. ¿Qué hay detrás? Pues hay un gran esfuerzo y dedicación, hermano. Hay mucho tiempo de preparación. Nadie puede estar en pie delante de una audiencia
y tocar de manera sublime para que agrade a esa audiencia. Nadie puede golpear la pelota de manera precisa para hacer ese gol que le dé la gloria de este mundo, por supuesto. Y, hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? Con esto que os estoy contando. Pues, hermanos, hay muchos cristianos, quizá la mayoría de los cristianos, que tienen una visión de lo que quieren ser, de lo que anhelan, de lo que desean, que tienen el deseo de la excelencia espiritual. Y esto es maravilloso, tener ese deseo. ¿Pero es suficiente? ¿Solamente el deseo nos basta? No tienen aquello que es necesario. Ese niño, si quiere ser lo que desea, tiene que renunciar a muchas cosas. A muchas cosas. A muchas salidas con sus amigos, a muchas fiestas, y requiere un entrenamiento diario que lo va a hacer sufrir, que lo va a hacer llorar, que lo va a hacer desvelarse, que le va a quitar horas de entretenimiento y que va a llevarlo al límite de su capacidad. ¿Para qué? Para ser el mejor. Para ser un Messi, para ser un Cristiano Ronaldo, para ser un jefe de cirugía de un gran hospital, para ser un gran violonchelista o un gran concertista de cualquier instrumento. ¿Sabéis lo que hay detrás de esto? Hay un gran esfuerzo, hermano. Y hay muchos creyentes que quieren esa excelencia, que la desean, que la anhelan, pero no tienen la disciplina diaria que es demandada para producirlo. Y el deseo no les va a permitir enfrentar el momento de crisis, hermano. El momento donde tienen que saber dónde tienen que hacer la incisión con el bisturí. El momento para saber, en base a lo que está ocurriendo en el concierto, qué tecla deben de tocar de su instrumento. En qué momento preciso entrar. De qué manera tocar el instrumento. O de qué manera tienen que actuar cuando llegue ese momento, esa falta, ese momento, esa jugada. Esa última jugada en el último minuto para ganar esa Copa del Rey. Y esta es la razón por la que muchos creyentes bien intencionados, hermanos, se desmoronan ante la crisis. ¿Por qué? Porque no hay disciplina espiritual. Porque no hay ese trabajo. Conforme se acerca la crisis, quieren encontrar un atajo. Quieren encontrar un estudio rápido de 3, 4 pasos, o 5, o 3, o 2, 1, mejor. Un pequeño estudio bíblico de fortalecimiento, de fortaleza espiritual en medio de la crisis. Leérselo y ya estoy preparado para la crisis. Eso no funciona así. Esto no sucede así, hermano. La única manera en la que el yugo es fácil y en la que la carga es ligera es cuando hemos sido preparados en medio de la disciplina espiritual, en medio de un caminar en obediencia a los principios revelados en la palabra de Dios. Y qué sencillos son estos principios que el Señor nos muestra hoy en Primera de Pedro, en capítulo 4. Son principios sencillos: hospedaos, amaos, sin murmuraciones, cada uno sirva. Pero ¿qué hay detrás de este ministerio? ¿Qué hay detrás de este sentimiento? Hay una disciplina espiritual para caminar en obediencia al Señor. Hay unos principios revelados en la vida cristiana y no hay atajos, no hay arreglos rápidos. El niño que quiera triunfar como médico tiene que pagar el precio. Aquel que quiera ser un concertista reconocido mundialmente tiene que pagar el precio. Aquel que quiera ser un campeón en natación tiene que pagar el precio. Aquel que quiera ser un cristiano usado por Dios, ¿qué tiene que hacer? Pagar el precio, hermano. Pagar el precio. No, usted no, como cristiano no puedes hacer con tu vida o pensar que Dios puede hacer con tu vida algo increíble o excelente espiritualmente cuando estás viviendo como si Cristo no vive en ti. Esto no puede ser. Y sí, estás ahora conectado escuchando la palabra de Dios, pero mañana lunes vas a hacer lo que hace todo el mundo. Eso no funciona así. Eso es un cristianismo superficial, que no está trabajando, que no está ahondando. Y la superficialidad hoy en día en el creyente es algo que campa a sus anchas. Y lo vemos. Incluso en tiempos de pandemia, incluso en tiempos donde estamos conectados, vemos esa superficialidad, esa desgana, esa apatía, esa falta de interés. Los episodios de crisis, dice Dallas Willard,
en un libro titulado El libro de las disciplinas, dice: los episodios o las crisis no son el lugar en donde podemos, inclusive por la gracia de Dios, redirigir nuestras tendencias que no son semejantes a Cristo y que están profundamente arraigadas en acciones, y redirigirlas hacia la semejanza de Cristo de manera repentina. Esto no funciona así. Si uno es lo que es lo que es. Y si uno no tiene una disciplina, en el momento de la crisis de nada vale que acudas al Señor. No estás preparado. No tienes la madurez espiritual, y nuestros esfuerzos, dice el texto, por tomar el control en ese momento van a fracasar de manera estrepitosa, hermano. No estamos preparados. El secreto, hermano, para que podamos estar listos para una crisis, para que el yugo sea fácil y la carga sea ligera, es aprender a vivir una vida cristiana todo el tiempo, para desarrollar hábitos, recursos, respuestas, tiempo, fortaleza, memoria, fe y la valentía espiritual para desarrollarlo. Fijaros todas las cosas que he dicho. Hábitos, recursos, nuestra respuesta ante la necesidad, nuestra disponibilidad, cómo gestionamos nuestro tiempo. ¿Hay un tiempo para el Señor en tu vida, hermano? ¿Tienes fortaleza en el Señor? ¿Has memorizado la palabra de Dios? ¿La has interiorizado en tu corazón? ¿Tienes la memoria y la fe suficiente para acordarte de las promesas del Señor en medio de las dificultades? Y sobre todo, la valentía espiritual para enfrentar momentos de crisis. No es el resultado de desear, hermano. Todos deseamos muchas cosas. Deseamos que el Señor nos bendiga, deseamos que el Señor nos use, pero ¿qué hay de la disciplina diaria? ¿Qué hay de la disciplina espiritual? Lucas 6:40 dice: solo después que el discípulo ha sido totalmente preparado, podrá ser como su maestro. Solamente después de prepararte, solamente después de pagar el precio de esa disciplina, podrás ser como tu maestro. El novelista León Tolstoy, es un hombre que no es creyente, escribió en una ocasión, dice así: la vida entera del hombre es una contradicción continua de lo que él conoce que es su deber. En toda faceta de la vida él actúa en oposición desafiante a los dictados de su conciencia y su sentido común. Y es así. Esta es la tragedia del hombre caído. Una vida entera sabiendo lo que es tu deber, pero no poder actuar, no poder llegar a hacer las cosas que Dios quiere que haga. Esta es la parte que muchas veces aflora en el interior del creyente, esa parte, esa naturaleza caída que nos hace vernos como débiles delante del Señor. Y la única manera de vencer esto es cultivando hábitos piadosos, es retomando estos patrones que Dios nos ha dado y presentarlos en nuestra vida y ser sinceros con nosotros mismos y ver realmente si podemos vivir como creyentes, si estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Cómo podemos vivir? Pues ya veíamos al principio el incentivo, ¿recordáis? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad, dice el texto. Sed pues sobrios y velad en oración. El texto nos hablaba acerca de la gran consumación, el fin de todas las cosas tal y como las conocemos, la venida del Señor, el encuentro con nuestro Rey y Salvador. No se refiere al término, sino a la consumación, alcanzando esa meta, llegar al propósito, alcanzar el destino, el propósito de alcanzar el destino. Ya sabía yo que no me iba a dar tiempo a verlo todo lo que estamos viendo. Pero bueno, vamos a ver un pequeño resumen y el domingo que viene seguiremos con el tema. Creo que el creyente nunca debe de olvidar estas palabras. El fin de todas las cosas se acerca, hermano. No sabemos si lo que está ocurriendo hoy en día es el principio de dolores, el principio del fin. No sabemos. Ya vimos en ese estudio que no hay nada que tenga que ocurrir para que los grandes acontecimientos que son relatados en los tiempos postreros, nosotros vivimos en los tiempos postreros, ya lo veíamos, han de ocurrir algo más. Pero en cualquier momento el Señor puede empezar a desarrollar estos hechos, estos acontecimientos, y tenemos que estar preparados. Y ahora vamos al segundo punto, que vamos a ver un pequeño resumen y terminaremos. Dice el texto: y ante todo,
tened entre vosotros ferviente amor. Subrayamos esa palabra, ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, hospedaos. Yo cambiaría esa palabra, hospedaos. Ahora es difícil hospedarse, ¿a que sí? Ahora tenemos restricciones, más de 6 personas, distancia, mascarilla, seguridad. Tenemos aquí una mampara para que no puedan los aerosoles estos famosos contagiar. Estamos aquí, ahora mismo estamos aquí, estamos 6 personas nada más. ¿Vale? Los niños están con Damari y estamos cumpliendo la normativa. No podemos asistir todos a la iglesia, pero estamos conectados. Y ahora yo cambiaría esa palabra, hospedaos, por conectaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Cómo podemos vivir esta vida? Dice, cada uno según el don que ha recibido. El costo del discipulado hemos visto que es un costo alto, pero hemos visto esa contradicción y esa promesa. Pero el yugo es fácil y ligera la carga. Y hay unos patrones de vida que se nos relatan en este pasaje. Y son 3 palabras que pueden definir perfectamente lo que el Señor aquí nos enseña. Una es santidad personal, y esa palabra aparece implícita en este texto. Sed pues sobrios y velad en oración. La sobriedad, hermano. Frente a la borrachera de este mundo, se nos reclama en la palabra de Dios que seamos sobrios. Después se nos exhorta como creyentes, hermano, ¿a qué? A amarnos. Fijaos, pero ¿qué palabra antepone antes? Dice, y ante todo, hermano, tened entre vosotros cariñito, así, no. ¿Cómo debe de ser nuestro amor? Lo desgranaremos el domingo que viene. Ferviente amor, hermano. Un amor ferviente, un amor que te da igual, que te tengas que levantar a las 8 de la mañana para prepararte rápido, para estar aquí a las 10, para preparar toda esta conexión, para que podáis disfrutar, hermano. Eso es ferviente amor, hermano. Y esperamos que ese amor ferviente sea recíproco en la iglesia y que estemos dispuestos a servirnos los unos a los otros, a amarnos. ¿Por qué? Porque hay una cosa maravillosa que ocurre cuando nos amamos, hermano. Lo veremos el domingo que viene. El amor, dice, esconde. ¿Qué esconde el amor? El pecado, hermano. Porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Qué bueno. Qué rápido está este mundo para señalar y decir, aquel es el que tiene la culpa. Incluso en mi trabajo lo veo. Muchas veces cuando algo pasa, la gente está, yo no tengo nada que ver, ha sido este que se ha equivocado al darle a la tecla, o este es el que ha hecho esto, o este ha tomado esta decisión. Pero qué triste es. El creyente tiene que tener ferviente amor. Y un amor que cubre multitud de pecados. 3 dimensiones. La primera, la vamos a ver el domingo que viene. La primera es la santidad personal, que nos habla acerca de nuestra relación con Dios. Hermano, ¿cómo está tu relación con Dios? Con su palabra revelada. ¿Qué sabes? ¿Qué tienes atesorado de tu palabra, de la palabra del Señor? ¿Cómo mora la palabra del Señor en tu corazón? Después, el amor, que tiene que ver con nuestra relación los unos con los otros. Y en tercer lugar, algo que es demandado cuando esto está ocurriendo en tu vida, cuando hay santidad. Cuando sabemos qué somos, cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando no somos permisivos con los mandatos de Dios, cuando permanecemos en un nivel de santidad aceptable a Dios. Lo segundo que ocurre en nuestros corazones es que hay un deseo de amar al Señor y de amar a su iglesia. Un amor que habla acerca de nuestra relación con los otros. Y lo tercero que ocurre en la vida del creyente es inevitablemente que esto nos lleva a un servicio, hermano. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestras vidas son instrumentos, son vasos escogidos por Dios. Servicio, que habla de nuestra responsabilidad para cumplir el plan de Dios en los términos del ministerio dentro del cuerpo de Cristo, que son los textos que hemos leído del 9 hasta el 11. Así que el domingo que viene, Dios mediante, si el Señor lo permite, vamos a analizar, vamos a desengranar, vamos a desmenuzar estos 3 aspectos, ¿vale? Nos quedamos en nuestra mente y el domingo que viene, Dios mediante, lo veremos. Santidad, la sobriedad que Dios demanda, el amor y el servicio que Dios espera de cada uno de nosotros en medio de su iglesia. Amén. Muy bien, hermanos, pues damos gracias al Señor por que estáis ahí conectados y no es fácil, de verdad. No es fácil estar predicando a una sala vacía, pero bueno, el Señor sigue supliendo en medio de su iglesia y agradecemos el trabajo de algunos que están
perseverando en medio de la dificultad y seguimos alabando al Señor y reconociéndolo en medio de su iglesia. Así que antes de terminar, me gustaría tener una oración. Nos acordamos de nuestros hermanos que están enfermos, de Rafael y Paquita, de Pepe Sánchez y su mujer, de Paco y Conchi también. Sería bueno que montáramos una red de llamadas y que nos llamáramos los unos a los otros preocupándonos los unos por los otros para servir en la manera que podamos servir a aquellos que tienen más necesidad. Así que vamos a orar, si os parece, y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Le damos gracias al Señor por su palabra y nos veremos aquí el miércoles, ¿vale? Estaremos conectados vía Zoom. Es simplemente tan sencillo como esto, hermano. Pulsa la tecla del enlace en tu móvil y conéctate. Conéctate porque eso es amar también a tus hermanos que están preparando esa reunión para ti. Vamos a orar. Amado Padre, bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Agradecemos, Señor, tu presencia en medio de tu iglesia, Padre. Agradecemos, Señor, tu palabra, Señor, tu verdad. Hay en nosotros un deseo de servirte, Señor, pero muchas veces necesitamos una disciplina, Señor. Necesitamos un hábito que nos ayude, Padre, a desechar todo aquello que estorba para ser usados por ti. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para que en el momento de la crisis, Señor, respondamos adecuadamente, para que haya una valentía espiritual para tomar decisiones adecuadas, Señor. Queremos servirte, Padre, como iglesia, Señor, como miembro espiritual de tu cuerpo, Señor, aquí en el Laurel. Queremos darte la gloria y la honra a ti, porque solo tú eres digno de recibirla, Padre. Derrama de tu gracia en medio de tu iglesia, Padre. Cuida a tu iglesia, Señor, a nuestros mayores. Protégelos, Señor, de esta pandemia que azota al mundo, Señor. Entendemos, comprendemos que tú has permitido esta situación, Señor. Como iglesia tuya amada, Señor, te pedimos tu protección y también la solución a esta situación, Señor. Rogamos, Señor, para que tú aceleres, Señor, esta posible vacuna que nos libre de este mal, Señor, que acecha a la humanidad, Padre. Nosotros sí te reconocemos como Rey soberano, Padre. Confiamos en ti, en tus promesas, Señor, sabiendo que tú nos proteges. Bendice cada joven, Señor, cuídalo y protégelo. Ayúdalo en sus estudios, Señor, a nuestros pequeños también, Padre. Derrama de tu gracia en medio de tu iglesia, Padre. Fortalécenos, Señor. Queremos dejarlo todo en tus manos, Señor, para que tú nos sigas presidiendo y ayudando en todas las cosas. Lo dejamos todo en tu mano en el precioso nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues hemos terminado, así que os esperamos, de verdad. Estamos preocupados. Los miércoles tenemos una asistencia bastante baja. Hay algunos hermanos que quieren conectarse y que por diversas circunstancias no pueden hacerlo. Y el nivel de asistencia ha bajado bastante los miércoles. Y yo creo que es necesario, es imprescindible poder reunirnos, comentar brevemente un pequeño pasaje de la Escritura e interceder. Nuestros hermanos que están enfermos, que no pueden asistir, están sintiendo nuestras oraciones. Y cuando hablamos con ellos lo reconocen, ¿no? Y necesitan de nuestra oración. Así que yo os animo a todos a que nos conectemos y que podamos estar juntos orando por la iglesia y porque el Señor solucione pronto toda esta situación. Muy bien, pues el Señor os bendiga y que nos cuide. Hemos terminado. Amén.